Buen día, hermanos, ¿cómo les va? Bueno, gracias por lo que oraron. El domingo no estuve, creo que el domingo hubo facturas, no, por lo que escuché no. Bueno, yo tampoco estuve, por eso que... No, estuvimos en la costa, gracias por aquellos que han orado. Estuvimos hasta el jueves ya regresamos, estuvimos allá con los hermanos, las reuniones de domingo, de miércoles y las visitas que hemos hecho. Gracias a Dios, el Señor nos acompañó, nos bendijo y bueno, esperamos que hayan sido edificados los hermanos allá también, en la iglesia en la costa. Lo que sí, bueno, las novedades de la salud de Guillermo Gaetani era que ya el oftalmólogo de Mar del Plata no lo quiere operar más, él tiene un desprendimiento de retina, Gaetani es el pastor que está ya ocupado de la obra, y lo han operado 5 veces, no 5, 4, y este hombre dijo que ya no lo operaba más. Entonces estaba muy desanimado y conversó con un hermano nuestro, un hermano en Cristo, de la zona oeste, Mutilva, nuestro hermano Mutilva también es otro oftalmólogo y bueno, le dio cierta expectativa, así que bueno, él está con cierta expectativa porque él dijo, bueno, quería ver los estudios y quizás haya una quinta oportunidad. Así que bueno, oremos hermano por él, es un hombre joven y bueno, si esto no se da, va a no perder el ojo, pero en un ojo ve como sombras, ve sombras, no ve claramente, solamente ve con un solo ojo. Así que bueno, oremos por Guillermo, por su familia allí. Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en San Juan capítulo 19. Vamos a ver un episodio que nos conmueve profundamente. Siempre que lo meditamos y lo estudiamos, nos conmueve ver cómo el Señor cumplió en todo lo que al Padre le agradaba, y así fue que se produjo la resurrección, esa resurrección maravillosa que a nosotros nos da la posibilidad de poder estar acá, a nosotros nos da la posibilidad de poder ser hijos de Dios. Como dice San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. Si bien la cruz es el lugar donde Cristo murió y donde se demuestra el amor de nuestro Dios, la resurrección es aquello que demuestra el poder de Dios y la satisfacción de Dios con ese sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Vamos entonces al versículo 38 para ver el contexto del capítulo 20. Hermoso capítulo. Dice allí: después de todo esto, el Señor había sido crucificado. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Es decir, estaban apresurados por terminar con todo esto, porque ya estaban cerca de la Pascua, y ese día era un día donde no podían hacer actividad. Se apuraron a hacer todo esto José de Arimatea y Nicodemo. 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Quién es este otro discípulo? Es Juan, el que escribe el Evangelio, que no se menciona a sí mismo por su humildad. Entonces dice, entonces corrió María Magdalena y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos,
Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María, qué hermosa frase esta, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Los dos discípulos se habían ido, pero María se quedó, como esperando una respuesta, como esperando, bueno, a ver qué pasa. Pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba el lugar, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, o lo traeré nuevamente al lugar. Y Jesús le dijo: María. Y ella entonces, volviéndose, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro o maestro supremo. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bueno, maravilloso pasaje, realmente da para leerlo y releerlo y meditarlo. Pero qué escena tremenda que hemos visto. La cruz muestra el amor de Dios, pero la tumba vacía muestra el poder de Dios, el poder de Dios. Leímos en los primeros versículos que el Señor, el cuerpo del Señor, es buscado por José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? José de Arimatea era un hombre prominente, miembro del concilio, y era discípulo de Jesús, pero aclara la Escritura, secretamente. No quería perder su posición, puede ser. Hablar de Jesús y decir que eran discípulos de Jesús le hubiera costado quizás el perder su posición. Él era discípulo secretamente. Nicodemo, otro hombre que interviene en la sepultura del Señor, un hombre que había ido de noche a ver al Señor, un fariseo notable, avergonzados de que lo vean relacionado con el Señor, fue una vez de noche a verlo. Pero en esta ocasión, viendo la situación y la necesidad de ir a buscar el cuerpo del Señor, perdieron toda vergüenza. Y dice otro evangelio, José de Arimatea entró osadamente delante de Pilato a pedir el cuerpo. Y así fue. Y Pilato le dio el cuerpo a José de Arimatea, el cuerpo del Señor. Y Nicodemo trajo esas especias aromáticas, como 100 libras, un montón de plata. Querían hacer lo último por el Señor, por aquel a quien amaban profundamente, probablemente acusados por su conciencia de todo lo que no habían hecho. Qué importante que es servir al Señor, hermano, cuando tenemos ocasión, y hacer las cosas cuando Dios las pone por delante.
Sí, bueno, hicieron las cosas, lógico, cuidaron el cuerpo del Señor, claro que sí. Para los judíos era muy importante el cuerpo, incluso al día de hoy, el cuerpo físico. Ellos creen en la resurrección, claro que sí. Y ellos fueron a buscar el cuerpo del Señor. Los cuerpos muchas veces pasaban horas crucificados y las aves y todos los animales terminaban con ellos. Ellos quisieron cuidar el cuerpo del Señor. Y así fue entonces como José de Arimatea y Nicodemo, apresurados, porque era la víspera de la Pascua, fueron y cumplieron con ese deseo de su corazón, cuidar el cuerpo del Señor. Aquel Señor que le vieron hacer bienes, resucitar muertos, bendecir a las personas. Ellos querían cuidar el cuerpo del Señor. Y allí quedaron. Pero habían las mujeres que habían estado en la cruz y que habían seguido toda esta escena. Y vieron todo esto, cómo el Señor era puesto en esa tumba y cómo la guardia romana había rodado una gran piedra sobre la entrada de la tumba. Y ahí estas mujeres volvieron a sus casas para pasar la Pascua. Pero querían completar el trabajo de José de Arimatea y de Nicodemo con el cuerpo. Claro, había sido hecho apresuradamente. Entonces las mujeres, dice el capítulo 20, versículo 1, María Magdalena, María la madre de José y Salomé, estas tres mujeres, fueron al sepulcro el primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? Domingo. Por eso nos juntamos los creyentes los domingos. Guardamos el domingo para el Señor, el primer día de la semana. Y ahí estaban las mujeres. ¿Y qué decían entre sí estas mujeres? ¿Quién nos removerá la piedra del sepulcro? Que es muy grande, acota un evangelio. Pero iban las tres. Luego de ellas sale otro grupo atrás, otro grupo de mujeres que llevaban las especias aromáticas, también con ellas a ungir el cuerpo del Señor. Y hermanos, acá yo veo la primera lección en estas mujeres, en esa pregunta que ellas se hacían. ¿Quién nos removerá la piedra del sepulcro que es muy grande? Tenían fe, porque iban, pero avanzaban con dudas. Esto es la fe. La fe es esto. Ellas tenían fe, pero avanzaban con dudas. Bueno, a veces nos pasa a nosotros. Ante las grandes piedras que se ponen delante del camino, sí, puede ser que avancemos con dudas, pero qué importante que es avanzar. Cuando sabemos que es de Dios. Cuando sabemos que es la voluntad de Dios, ¿no? Ellas avanzaron igual. A pesar del gran problema que tenían, eran mujeres. ¿Cómo iban a remover la piedra? Algo que ellas no podían hacer. Y muchas veces a nosotros se nos presentan cosas importantes que sabemos que nosotros no podemos hacer. Pero Dios lo va a hacer. Y así fue. Cuando llega María con estas otras dos mujeres al sepulcro, ven que la piedra había sido removida. El Señor lo había hecho. Y entonces cuando ven esta escena maravillosa, comprueban también que el cuerpo del Señor no estaba. Y entonces ahí se quedan dos de ellas y María Magdalena vuelve al lugar donde estaban los discípulos y les cuenta, se han robado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y entonces Juan y Pedro, que es lo que hemos leído, son los primeros que van a la tumba corriendo. Y Juan es el que corre más rápido, ¿no? La tradición dice que corría más rápido porque era más joven que Pedro, no lo sabemos. Capaz que era más ágil, pero bueno, supongamos que sí, que quizás Juan era más joven que Pedro, por eso le ganó la posta. Bueno, llegó a la tumba y no se animó a entrar, se quedó afuera, ¿no? Seguramente quizás por la tristeza le hubiese dolido comprobar que el cuerpo del Señor no estaba, pero Pedro sí, Pedro llega y entra. ¿Y qué ve? ¿Qué escena ve Pedro? Bueno, hermanos, por el relato, la tumba era un lugar más bajo, porque dice que tuvieron que descender.
Y las tumbas de las personas ricas, porque José de Arimatea era una persona rica, tenían dos compartimentos, evidentemente, un pasillo y luego había un lugar donde había un lugar, fuera como una cama, evidentemente no era una cama, ahí se ponía el cuerpo. ¿Y qué ve Pedro? Algo tremendo. Cuando Pedro mira dentro de la tumba, ve los lienzos puestos ahí y el sudario enrollado. Maravilloso. No estaba todo apilado, estaba todo ordenado. ¿Qué significa eso, hermano? Que el cuerpo no fue robado, ¿no? Cuando usted le entra a su casa y le roban, ¿cómo dejan las cosas los ladrones? Dejan todo desordenado, ¿no es cierto? No esperan, salen huyendo. No, el cuerpo no fue robado, como después dijeron los judíos. No, el Señor, la mortaja quedó vacía y en su lugar, así quedó. Y el sudario estaba enrollado, acomodado. El Señor resucitó. Por eso dice que Juan, cuando entró y vio eso, creyó. Él creyó sin ver al Señor. Fue uno de los primeros que creyó sin ver. Después estamos nosotros, ¿no? Pero Juan creyó sin ver que Jesús había resucitado. Pedro no, Pedro, siguió con sus dudas. Y volvió. Entonces María, que venía detrás de ellos, cuando llega al lugar, ya las otras dos mujeres, según Mateo 28, habían visto visión de ángeles. Y las dos mujeres que habían quedado antes se habían retirado. Y entonces María llega al lugar y los discípulos se retiran. Van a contar a los suyos que el cuerpo del Señor no estaba. Y es maravillosa esta escena. Porque María se queda ahí. No se va, se queda en la tumba. Y esto me habla, hermanos, de algo maravilloso. De que María estaba dispuesta a hacer algo más por el Señor. Qué lindo. María estaba dispuesta a hacer algo más por el Señor. ¿Quién era María Magdalena? María Magdalena era una mujer de la cual el Señor había echado 7 demonios. Una mujer cuyo pasado era tremendo. Una mujer que amaba tanto al Señor porque había sido perdonada mucho. Por eso estaba dispuesta a hacer algo más por el Señor. Qué bueno que es recordar nuestros pecados, hermano, de todo lo que el Señor nos perdonó. Esto hizo María. María estaba dispuesta a hacer algo más por su Señor. Los otros 2 discípulos se fueron, pero ella se quedó ahí en el sepulcro por si encontraba el cuerpo del Señor. ¿Qué es lo que luego sucede? La devoción hacia su Señor. ¡Qué hermoso! María, la primera a la cual el Señor se le manifestó. Las mujeres tuvieron ese privilegio. Fueron las primeros que vieron al Señor. María Magdalena y luego estas 2 mujeres que regresaron a contar a los suyos después de haber recibido la noticia de los ángeles. El Señor se les apareció en el camino. Qué hermoso, ¿no? Dios le dio el primer lugar a María Magdalena. Una mujer cuyo pasado quizás entre el resto la condenaría. 7 demonios. Una mujer temeraria quizás sería. Sin embargo, el Señor tuvo para con ella esta distinción, pero siempre estuvo dispuesta a hacer algo más por el Señor. Qué bueno destacarse eso, hermanos. Ojalá nos destaquemos en eso. Siempre hacer algo más por el Señor, más que la media. María resaltaba sobre el resto. Estuvo en la cruz con el Señor. Estuvo en la tumba con el Señor. Y ahora está en la tumba esperando, con incertidumbre a ver lo que va a pasar. Una mujer de fe. Hermano, todo servicio en solitario, en anonimato, sin publicidad, para el Señor, son servicios que seguramente es el resultado de un corazón que ama.
Todo servicio que hagamos para el Señor, como María, se quedó en una vigilancia solitaria en la tumba. ¿Qué va a pasar? No sé, pero yo quiero encontrar al Señor. Ni se sorprendió de los ángeles. Ustedes recuerdan que los ángeles, cuando se aparecen a las personas, ¿qué dicen primero los ángeles? No temas, ¿no? Claro, la aparición de un ángel nos llenaría de espanto. Sin embargo, ella estaba tan cautivada por su Señor. Seguramente con sus ojos llorosos, ella la movía a ver al Señor. No le asustaron los ángeles. Y los ángeles dicen, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Qué increíble, ¿no? Que Dios se interese por nuestras cargas, por nuestras necesidades, ¿no? A veces uno dice, pero ¿para qué vas a molestar a Dios con tus cargas? ¿No? No. Dios no te tiene en cuenta. No, Dios nos tiene muy en cuenta. Pero es hermoso, hermanos, la pregunta del cielo. Los ángeles dicen, ¿por qué lloras? En la tumba, ¿por qué lloras? Claro, si era el triunfo de la resurrección. Era el triunfo de la vida sobre la muerte. Y los ángeles dicen, no, debería haber gozo. Porque por la resurrección de Cristo, nosotros fuimos hechos salvos. Y tenemos la esperanza de la resurrección. Mujer, ¿por qué lloras? María esperaba. Qué hermoso. Pero María estaba dispuesta a hacer algo más y estaba dispuesta a esperar. Llena de incertidumbre, sí, de incertidumbre, porque eso también es la fe. No es solamente avanzar con dudas, como las mujeres, sino con incertidumbre. No sé lo que Dios va a hacer. No sé, pero yo confío que Dios algo va a hacer. Algo va a hacer Dios. Y ahí está María sollozando en medio de aquella madrugada que apenas se comenzaba a ver y a distinguir a las personas. Y entonces está allí en ese lugar y luego de recibir la palabra de los ángeles se da vuelta y ve una silueta, una persona que está ahí. Que vino por ella. La mujer pecadora, pero arrepentida. Está el Señor. Ella no la reconoce. Pero qué hermoso que es cuando esta mujer le dice al Señor, ¿no? El Señor le pregunta, ¿por qué lloras? Y ella le cuenta. Qué hermoso que es esto, hermano. La terapia de Dios. La terapia de Dios. ¿Cuál es la terapia de Dios? Contarle al Señor. Algunos le cuentan a los terapeutas, ¿no? Bueno, no discuto esas cosas, pero qué bueno que es contarle al Señor. Bueno, contame, mujer, ¿por qué llorás? Eso fue lo que hizo con los caminantes de Emaús. Cuando están descendiendo tristes, que estaban detenidos, el Señor, ¿qué le pregunta? ¿Por qué estáis tristes? Porque estamos tristes, pero vos sos el único forastero en Jerusalén, ¿no sabés lo que pasó? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué pasó? Contame. ¿A Dios hacía falta contarle al Señor lo que había pasado? No, contame. Yo estoy interesado en tu angustia, contame. Contá al Señor. Y así estaba María contando al Señor. Se han llevado a mi Señor. Dime dónde lo han puesto y yo lo volveré a venir. Y entonces es algo maravilloso porque el Señor le dice, María. Y cuando el Señor la llama por nombre, ¿qué pasó ahí? Ella lo reconoció. Hermano, mire, si las dificultades no nos gusta pasarlas, pero qué hermoso que es cuando usted siente el abrazo de Dios que lo guarda y que lo protege. Esto fue lo que sintió María ahí. María se sintió contenida. María se sintió sujeta al Creador de todas las cosas. Nadie la podía arrebatar de las manos del pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y él la conocía, María. Sabía de su pasado,
sabía de dónde la había sacado, pero sabía que era una mujer que lo amaba profundamente. Qué ejemplo que nos dan las mujeres acá, hermano. Qué ejemplo. Ejemplo de amor, de persistencia. Sí. Con dudas la fe, claro que sí. Pero fueron adelante. Porque dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Dios les dio el premio a estas mujeres. Lo vieron a ellos. Sin embargo, ¿qué le dijo a los discípulos cuando se apareció a ellos? Les reprochó su incredulidad. ¿Y por qué no le habían creído? Hermano, yo pienso muchas veces, hablamos de que cuando el Señor venga estemos con Él. ¿Cuántos reproches el Señor me va a hacer de mi incredulidad? ¿Cuántos me hará? ¿Cuántos me hará? Cada uno hágase esta pregunta, ¿no? Señor, perdóname. Quizá cuando estemos allá el Señor me diga, mira, no me creíste en esto, no me creíste en esto. ¿No? Estas mujeres nos dan ese ejemplo maravilloso de fe, en donde el Señor les premió, les dio el galardón, claro que sí. Pero qué hermoso es, luego resulta que cuando ella se entera que es el Señor, bueno, quiere estar cerca del Señor, y el Señor dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y es hermoso lo que el Señor le dice a María. Dice, ve y di a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Ve y di a mis hermanos. ¿De qué hermanos está hablando el Señor ahí? ¿De los que le traicionaron? ¿De los que le abandonaron en la cruz? ¿Sí? Y de los que ahora estaban acobardados o encerrados. ¿Qué diríamos nosotros? Bueno, no los conozco, dejaron de ser mis hermanos. No, ve y di a mis hermanos, Qué hermosa relación familiar que hace Dios con nosotros, ¿no es cierto? Es así. Somos por supuesto. Cristo es el Hijo eterno. Nosotros somos hijos de Dios, ¿cómo? Por adopción. Es distinta la relación, claro que sí. Pero Él es nuestro Padre. Y Él nos trata de esa manera. Ve a mis hermanos. Hebreos 2:11 al 18 podemos leer ahí una porción hermosa. Dice allí, Hebreos capítulo 2, versículo 11, porque el que santifique y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cuántas veces yo me avergüenzo del Señor? ¿Cuántas veces nos pasa lo de los discípulos? Pero qué maravilloso que es la gracia y el amor de Dios. Él no se avergüenza. ¿Por qué? Porque le costamos mucho. Le costamos la obra del Señor. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, semejante a nosotros. Él conoce la necesidad, conoce el sufrimiento, el dolor, todo lo que a nosotros nos pasa. Él lo conoce porque fue hecho semejante a nosotros. Conoce la soledad, conoce el abandono, conoce el menosprecio. Todo eso Él lo conoce. Cuando nosotros pasamos algo de eso, Él lo conoce. Él sabe lo que usted está pasando, hermana. Quizás nosotros no lo sabemos. Quizás vamos y oramos con el hermano que está pasando una necesidad y nos cuenta. Y bueno, porque yo estoy aquí y no sé qué va a pasar. Y uno quisiera tener esa palabra del Señor, ¿no es cierto? Como Él le dijo a María.
Y ella fue consolada, sí, pero a veces nosotros nos falta eso. Pero ¿quién sí conoce? El Señor sí conoce. El Señor sabe y conoce. Por eso dice, por lo cual debía ser en todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso, hermano, para socorrer de cualquier situación que estés viviendo. Él te va a socorrer, va a estar con vos. A veces quizás los hermanos no estamos, y sí, es verdad. A veces fallamos, y sí, claro que sí, pero Él no falla. Él va a estar siempre. Y terminamos entonces, ¿qué significa la resurrección? Bueno, la resurrección significa varias cosas importantes para nuestra vida. Dice Romanos 1, versículo 4, lo tenemos ahí en la pantalla proyectado. Romanos 1, 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección declaró que Jesús es Hijo de Dios. ¿Ustedes recuerdan qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, ese era el camino corto, faltaba la cruz. Dios le declaró su Hijo cuando le levantó de la tumba. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Y el diablo tuvo que callarse y cerrar la boca. Hebreos 1:3 dice, fue la aceptación del sacrificio, la resurrección de Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios le resucitó y le ascendió a los cielos, y Cristo es el sacrificio que él aceptó, no como el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo, no, en el cielo mismo. Por eso nuestros pecados son perdonados, por eso Dios perdona. La resurrección es la aceptación de Dios del sacrificio de Cristo. ¿Qué otra cosa es la resurrección? Es nuestra esperanza de resucitar. 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden, cada uno en su debido orden. Cristo fue las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Cristo fue el primero que resucitó sin volver a morir. Y luego nosotros, cuando el Señor nos venga a buscar. Maravilloso. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿cuál es el espíritu que mora en nosotros? El Espíritu Santo. Sí, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Si son hijos de Dios, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos terrenales. ¿Qué significa esto, hermano? Que tu cuerpo hoy y nuestro cuerpo, como bien decía Omar, ¿no es cierto? ¿Vemos a los chicos crecer? Sí. ¿Pero qué nos pasa a los grandes? ¿Crecemos también? Sí. ¿Y qué pasa con eso? Vienen los dolores, vienen los achaques. ¿O no pasa así? Pasa así. Entonces dice Dios que cuando seamos resucitados, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que es Dios, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros.
Esto va a ser Dios. La resurrección va a ser eso. Cuerpos mortales en cuerpos espirituales semejantes al del Señor. Pero también, hermanos, la resurrección nos da a nosotros el vivir vida nueva, la vida nueva. La resurrección es eso. El poder de la resurrección hoy nos da a nosotros la posibilidad de progresar espiritualmente, de vencer al pecado, de que el pecado no se adueñe de nosotros, de que podamos ser gobernados por el Espíritu Santo y Dios nos dé la vida nueva, nos vaya renovando en etapas de santidad y obediencia. Eso también produce la resurrección, no lo vamos a leer. Romanos 6, 11 al 13. ¿Y qué más hizo la resurrección? Es la garantía de nuestra salvación. Romanos 10, 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿qué significa eso? Señor, goberná mi vida. Yo pequé contra vos. Mi vida fue un desastre. Estoy sufriendo las consecuencias del pecado. No quiero más, quiero que vos gobiernes mi vida. Cuando vamos arrepentidos a la cruz, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Somos salvos por la resurrección. Y la última, Mateo 28, 18 al 19. La resurrección, hermanos, mostró el poder de Dios y la encomendación a nosotros. ¿Qué le dijo el Señor a María? Ve y anuncia a mis hermanos que yo resucité. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice Mateo 28, 18 al 19, dice, toda potestad, el Señor ya había resucitado, había triunfado sobre la muerte, y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. La resurrección, hermanos, comprueba el poder de Cristo dado a la iglesia. Cristo está en los cielos. ¿Quién está en la tierra hoy día? El Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros está en la tierra. ¿Y qué dice Dios? Te doy todo el poder para que como hijo de Dios, como discípulo de Él, podamos hablar a otros el Evangelio de Jesucristo, para que muchos se salven, a ser discípulos. Para eso está la iglesia todavía, y para eso Dios nos deja todavía aquí. Nos ponemos de pie y vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por esta porción maravillosa, Padre. Oh Dios, gracias porque toda la Escritura se ha cumplido. Y gracias, Señor, por la exactitud de ella, porque tú has diseñado un plan de salvación perfecto que nos asombra, Señor, que nos abisma cada vez que lo meditamos. Tantas cosas, Señor. Oh Padre eterno, bendito, gracias por la sabiduría de tu salvación y por el poder de la resurrección. Oh Señor, gracias porque esa tumba está vacía. Y gracias, Señor, porque es nuestra esperanza de que cuando tú vengas, han de resucitar aquellos que han muerto con cuerpos nuevos. Ya están contigo, pero allí van a ser resucitados sus cuerpos corporalmente y nosotros transformados para estar contigo para siempre y jamás. Oh Señor, anhelamos ese día. Pero mientras estamos aquí hasta que tú vengas, queremos hacer discípulos. Ayúdanos en esto. Tú tienes todo el poder y nos das todo el poder para eso. Bendícenos a cada uno de nosotros a no perder el tiempo, a administrarlo y aprovechar las oportunidades que tú nos des para cumplir con este mandato que tú nos has dado.
Señor, gracias. Gracias por Jesucristo. Y gracias por estos ejemplos de devoción de María Magdalena, Señor. Una mujer que te amó, que hizo más de lo que podía hacer. Ella tenía esa esperanza maravillosa y tú, Señor, le diste el premio. Ella fue la primera que te vio resucitado. Oh, Señor, qué bendición. Gracias porque tú nos llamas por nombre. Gracias porque tú nos conoces. Señor, te bendecimos, te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermano, Dios mediante, nos vemos el martes en la reunión de oración. Dios les bendiga.